Bueno, yo me crié en Berisso, si se puede llamar Berisso a 125 y 60, que en realidad es la entrada a Villa Argüello. Eh, y bueno, una situación fortuita me trajo de alguna manera a este lugar, que es que mis padres, mi papá y mi mamá, trabajaron. En realidad mi papá trabajó acá en el frigorífico durante el año 75 hasta abril del 77. Entonces ellos habían comprado una casa ahí en esa zona de Villa Argüello en Berisso, y se estaban por mudar. Entonces, digamos, en ese cotidiano aparece este lugar. Y además porque cuando mis papás son secuestrados en el comienzo de la dictadura militar, mi tía toma la decisión de venir a vivir esa casa. Entonces, hasta los 18 años, 19 en realidad, viví acá en Berisso. Me tomé el 214, el 202 y viví un poco, nada, el mundo de los inmigrantes, de la cultura bericense. Y tengo un recuerdo hermoso de este lugar. En general, ¿no? La calle Montevideo. Frecuentaba La Plata y Berisso, los dos lugares a la vez, porque estaban en el medio. Juli, bueno, tu recorrido es muy amplio pese a la juventud. Este, y la idea es en esta charla empezar a desandar ese recorrido. Entonces, estaba pensando, porque por algún lado tenemos que arrancar. Tenemos Anexa, Colegio Nacional, Facultad de Derecho. ¿En qué momento aparece la escritura? Y la escritura aparece en mi adolescencia. Aparece, sí, en el Colegio Nacional de La Plata, poco motivada por algunos profesores que me empujaron y me hicieron leer cosas. Y por supuesto mi historia, lo que me había pasado con mis viejos. Yo lo primero que pensé cuando empecé a escribir es en hacer una especie de diario de lo que le había pasado, de lo que estaba viviendo, de las ausencias. Yo, digamos, de la historia de mis padres siempre supe lo que había pasado, la noche del secuestro, hacia el 77. Y bueno, por qué vivía con mi tía, a veces con mis abuelos, que mi familia de alguna manera me acompañaba y iba pasando de un familiar a otro, a veces mi tía y a veces otro. Entonces yo quería escribir sobre eso, y me acuerdo que en cuarto año del colegio, una profesora de literatura nos dio a leer unos clásicos de la literatura, el existencialismo. Por ese momento, el cuarto o quinto año, estaba el tema del existencialismo. Era El extranjero De Camus, de claro. Camus, de Albert Camus. Y el personaje Meursault, que es el protagonista, que es un personaje atribulado, un personaje, digamos, que gira en torno al absurdo y al asesinato de un árabe. Me impresionó porque el libro era como una especie de diario también. Entonces dije, voy a escribir, voy a copiar o plagiar un poco el procedimiento de este libro, El extranjero, porque yo me sentía un poco extranjero en mi propia historia. En ese momento nadie hablaba, no se hablaba de los desaparecidos, estábamos hablando del fines de los 80, principios de los 90. La temática de la desaparición forzada de personas y de los hijos era un tema poco hablado en la sociedad. Eso empezó a aparecer después. Entonces, como nadie hablaba de esos temas, yo me sentía un poco de extranjero. Entonces, el libro de Camus me sirvió para escribir un diario y empecé a escribir. Fue el comienzo de mi escritura, No un fue, diario. no fue poesía puntualmente, sino diario. Y fueron como unos textos, sí, Un entre registro. prosa, poesía. ¿Los Era conservás? decir yo. ¿Los tenés? Sí, porque después eso se transformó en el primer libro mío, que es Peso Formidable, del año 2003, Ahí editado en Paradiso. editado por Sama Sam Paradiso. Paradiso. Y esos textos son los prototextos, ¿no? El embrión de ese libro, después fueron a parar a la larga, digamos, a la edición. Pero bueno, las El libro, primeras perdóname, cosas. que editas en 2000, 2003. 2003. Lo cual también habla de los procesos, ¿no? Empezás a darle forma en el 90 y pico, 92, 93, supongo. El primer libro es un proceso de 10 años. Es el diario en poesía de un hijo desaparecido o alguien que había vivido el terrorismo de Estado y lo quería contar en ese momento porque no estaba en el registro de lo público. Y después hice un taller literario en el medio, que se llamaba el grupo Los Albañiles,
junto a una poeta de La Plata, Patricia Coto, Diego Vallejos, otro poeta, Jorge Piñeiro, y mi novia de ese entonces, que era Alicia Vallejo. Y en ese taller, que era un taller que se daba en una fundación de La Plata, la Fundación Runa Simi, entre el año 92, debe haber sido el 93. Un poco también empecé a compartir esos textos y a nutrirme un poco de los textos de los demás, ¿no? Y a mostrar, que es un poco la idea, ¿no? No guardarme ese diario para mí. Y en el año 94, cuando egresé en el Nacional, se abrió un concurso de literatura eh, de poesía y yo me presenté. Se llamaba el concurso Atilio Gamerro. Atilio Gamerro había sido un profesor de literatura del Colegio Nacional, y presenté uno de esos poemas y gané el concurso de poemas del Colegio Nacional en el año que egresé, junto a otros que también eh, eh, habían, que ganaron concurso de prosa y demás. Y eso me motivó a haber ganado un concurso de literatura en mi colegio por un poema existencialista. Dije, bueno, voy a seguir escribiendo porque gané el concurso Atilio Gamerro, qué sé yo. Me Esto no acuerdo, está en tus solapas el habitualmente. premio del concurso era el libro de Antonio Machado, además de un diplomito que lo tengo guardado, que me lo entregó la profesora Ana María Lorenzo, que fue una profesora del Colegio Nacional que me marcó bastante, entre otros, Esteban López Brusa, que fue un profesor también mío, y que me hicieron leer, ¿no? A Poe, a Sartre, a Cortázar. eh. Pero bueno, el concurso de Gamerro fue algo que me motivó. Es interesante porque siempre hay un hecho fundacional que a uno lo impulsa, ¿no? Pues una lectura, un reconocimiento a darle. Antes de ver cómo hilvanaste el derecho con la escritura, puntualmente con la poesía, pero te puedo hablar también de tu reciente incursión en la prosa. eh, en el medio de esa época, en 90 y pico, coqueteaste también con la música, de lo cual mucho no se habla. Curiosamente o no, ley sin orden, pues así sin orden. Diga, Y cuente. nada, en algún momento también las letras digamos, de las canciones me llevaban también a la poesía y no sé por qué terminé vinculado al heavy metal. Me gustaba, bueno, el cuero, me gustaba el heavy metal, andaba con los pelos largos y No, empecé a... no sala de pelo en el ciclo, te aviso. No, pelo, revista pelo. Bien. Sí, me vinculé a algunas tribus platenses de los 90 del rock, y formé algunas bandas, empecé a tocar la guitarra eléctrica, me obsesioné con el tema de lo que se llama la digitación en la guitarra electrónica del heavy metal y empecé a ir a profesores de guitarra. En ese momento yo digamos, seguía al guitarrista de Metallica, me gustaba mucho, y a Steve Vai, que es un virtuoso de la guitarra eléctrica, y empecé a copiar las figuras y los solos de guitarra de los guitarristas del heavy metal, ¿no? Ingrid Malmsteen, por ejemplo, y Pellitieri, guitarristas extranjeros que eran virtuosos. Tocamos en varios lugares con la banda Ley Sin Orden, en el Playón Municipal, que era un clásico de los sábados a la tarde, por ejemplo. Tocamos en la cárcel de Olmos, en La Meca, que era un bar que había por 66 al fondo. Sí, le hicimos bastantes presentaciones. Me acuerdo que nos hizo una entrevista para el diario El Día el Tuco Jalil, incluso hay una nota Que que ya salió, fue mi primera aparición en un diario, con los pelos, junto a la banda Ley Sin Orden en ese momento, que era un clásico de las bandas del rock platense, salir en esa nota de los viernes. hablamos con el mismo Oscar hace un Sí, poquito, Oscar, acá sí. mismo. Y no, la verdad que a mí me sirvió también para la escritura, si bien digamos, el origen del heavy metal es un origen plebeyo, tiene que ver con, digamos, el proceso industrial, y el rock norteamericano en ciertos lugares, digamos, tenía que ver con formas crudas de la poesía que en ese momento a mí que me gustaban, ¿no? Sobre todo de las letras de las canciones, ¿no? Eso, ¿no? Y de alguna manera uno va tomando de la cultura popular elementos que lo marcan, por lo menos a mí en el cuerpo, tanto. En medio de estamos hablando de un periodo tuyo de crecimiento, digamos, de salida de la adolescencia, por llamarlo de alguna manera. Está la escritura, la música y también aparece tu militancia en hijos. Me parece que en tu recorrido no se puede soslayar eso. Sí, pero
No hay una militancia ni orgánica ni una presencia desde el comienzo, digamos. Hijos fue un espacio, por supuesto, Hijos nace en el año, a fines del año 94, especialmente a partir de un encuentro que se hizo en la Facultad de Arquitectura, un homenaje que hizo a los desaparecidos de la Facultad de Arquitectura ya por septiembre de 1994. Yo estuve presente en ese ¿No fue el acto. día de la inauguración de la plazoleta? No, Ah, no, ah, fue en el homenaje a los desaparecidos de arquitectura. no, por eso, pero en ese marco no se inauguró una plazoleta. Sí, afuera estoy. No, a eso voy. Tener una suerte de anfiteatro. A eso me refiero, sí. Yo estuve en UEC. Todo eso me acuerdo. Se formó, a partir de ahí, estaban, digamos, hijos que estaban dispersos, se empezaron a conglomerar, digamos, y a unir y a contar su historia, y yo ya ahí no participé, digamos, en esos comienzos no estuve. Yo me vinculé a hijos mucho más tarde y no fue un vínculo orgánico. Siempre fue a partir de participar en scratches o por ejemplo, armando libros o en algunos encuentros, pero no una militancia orgánica dentro del espacio o en la querella. Pero siempre hijos estuve de algún modo atravesado por mi historia. Y yo me siento parte de ese movimiento, ¿no? Sin duda, porque de algún modo también la escritura y lo que hago abreva en esa generación, ¿no? Y en la lucha por la justicia y la memoria. Entonces, mi escritura también hace un vaivén con esa pertenencia, ¿no? Claro, año 94 decías, de esa suerte de hecho fundacional, y Sí, después ahí sí vas a Derecho, entrás en el 95, ¿no? Facultad de Derecho. en el 95 sí ingreso a la Facultad de Derecho, no sabía que iba a estudiar, quería estudiar letras. Ahí está la presencia de tu abuelo, ¿no? Sí, mi abuelo, un abogado, ya era bastante mayor, pero bueno, tenía un estudio jurídico, trabajaba en Fiscalía de Estado, tenía una trayectoria como abogado en el derecho civil, privado, y él ya de chico me llevaba al estudio, no, por mi familia a veces no tenía dónde dejarme, y él me llevaba, entonces yo me crié un poco entre el mundo legal, digamos, y él de chico me enseñó un poco lo que hacía. Él se ponía a trabajar con la máquina de escribir y demás, y yo estaba a un lado y lo miraba, era como mi padre, ¿no? Y bueno, él en ese momento, cuando ingresé a la facultad, estaba vivo, que fue el último año que vivió, era un hombre ya de 80 y pico de años. Y bueno, le di el gusto también de decirle, abuelo, sigo con el estudio. Mi primo también estudiaba Derecho, Santiago Baxati, y un poco también los dos pensamos en esa continuidad, llevar el estudio y demás, pero digamos, mi trayecto después, mi abuelo falleció y no tuvo nada que ver con eso y me metí en otros mundos. Pero sí está el legado, el patrimonio, por ponerlo de alguna manera en términos de literario, de esa figura, la figura de mi abuelo. ¿En qué momento entendiste que el derecho, quizás desde el principio, no lo sé, nunca lo conversamos, que el derecho es una herramienta transformadora muy concreta de lo real o de ciertas situaciones sociales? El derecho, No sé si lo tenías presente el sí, primer año. no lo tenía presente. De hecho, la imagen que yo tenía de lo que era ser un abogado del mundo del derecho era muy conservadora, porque para mí, digamos, mi abuelo representaba intereses burgueses, ¿no? Era un abogado de loma negra, abogado de Fiscalía de Estado, abogado de un banco, y en eso no hay una transformación, hay conservación. Era el derecho utilizado para el dominio o reproducir el orden social. Cuando yo me empecé a dar cuenta que el derecho podía ser otra cosa fue cuando empecé a acercarme a los espacios, a los organismos y sobre todo a los abogados de los organismos de derechos humanos que venían peleando por la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en la década del 90 y que eran sobre todo los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el CELS, y esos abogados que en los 70 fueron abogados de presos políticos, por lo general muchos de ellos, no todos, me marcaron, sí. No tenían nada que ver con la figura de mi abuelo, eran ¿Te acordás de algunos nombres que boxeadores. quieras quizás citar, comentar? Sí, Vicente Cito Lema, que era un poeta, era literato y que había sido abogado de presos políticos y había sido abogado de Jacobo Figman, que Internalizado. estaba internado en el Borda y él hizo todo el proceso de desinstitucionalización de él y de otros
y se había metido con el tema de la locura. Sí, con el dogmático libro de Claro. Pichón Rivière, Conversaciones. Claro. Eduardo Luis Duhalde, que fue un abogado también de presos, después fue secretario de Derechos Humanos, pero también fue un historiador, un escritor. Es decir, abogados con esa impronta, ¿no? Más vinculados a la idea de que el derecho no solamente puede ser para la dominación, sino que puede ser una herramienta de liberación, una herramienta para transformar la realidad, y que de hecho, digo, tanto en la experiencia de los abogados de presos políticos durante la década de 70 como ya después en democracia, los abogados que lucharon por el proceso de memoria, verdad y justicia, dejaron una senda para que los que estudiamos la carrera de Derecho podamos un poco pensar en otra idea de lo que te enseñan en la facultad, que es la reproducción del orden social, el derecho hegemónico, convertirte en un mercenario, ¿no? La hegemonía del derecho es la de los abogados mercenarios que en realidad lo que hacen es conservar lo que existe y no transformarlo. Vamos a sintetizar porque hay un montón de cosas, pero vos salís de la Facultad de Derecho de acá de la UNLP y poquito tiempo después llegás al cargo de defensor penal juvenil. Mucho después. ¿Es mucho después? Sí, eso fue en el 2008. Y yo me recibí a los 23 años, en el año 2001, o sea, 8 años después. Y poco antes de recibirme entré a trabajar en IOMA, la obra social, Cierto. padre. Y nada, no sabía bien dónde iba a terminar. Seguí escribiendo, ¿no? Porque hacía las dos cosas. Escribía mucho y a la vez estudiaba. Me saqué la carrera de encima porque no me gustó cómo era, no me gustaba cómo se enseñaba. Entonces escribía, me dedicaba a la literatura y estudiaba Derecho. Me fui sacando las materias de encima porque daba libre. Entonces la hice muy rápido la carrera, con la idea de empezar a estudiar letras cuando terminase la carrera de Derecho. Y un amigo, ahí en el año, ya terminando la carrera, un amigo que trabajaba en la justicia, me dice: mirá, hay un lugar acá en la Defensoría de Pobres y Ausentes, La Trinchera, por ahí sale un cargo, están haciendo un concurso interno, ¿por qué no te presentás? Y bueno, digo, yo no había pensado nunca trabajar en la justicia, no era mi idea. Si trabajaba de abogado era en un estudio, continuaba con el estudio de mi abuelo que todavía estaba. Y fui y me probé en el concurso y te daban un expediente, el defensor te daba un expediente, nos ponía a los candidatos a trabajar con el expediente y había que hacer un recurso. Un variador se había robado un caballo, se había emborrachado y se había robado un caballo del hipódromo y se lo había llevado. Y le habían hecho una causa por el robo del caballo. Era defender al variador. Y era insólita la situación, porque había que recurrir el procesamiento del variador. Y yo hice un recurso literario. Sí, porque de eso sí me acuerdo que, digamos, que era justamente el valor del registro, casi una crónica, supongo. Yo armé una apelación contando la historia, obviamente en términos legales, pero escribí un cuento sobre la historia del variador, que evidentemente estaba beodo, estaba ebrio y se fue con el caballo a su casa. Y el defensor, cuando vio, se ve que después analizó los recursos y me dijo: esto que hiciste lo voy a presentar así. Y me convocaron a ser trabajador de la Defensoría en un cargo más bajo, pero lo que implicaba un sueldo importante, e ingresar a... Y bueno, a partir de ahí hice toda la carrera dentro de la estructura de la trinchera de la Defensoría hasta el año 2008, cuando se dio la posibilidad de ser el titular. Se abrió lo que es el fuero de la infancia, el fuero de menores, el penal juvenil, y yo me presenté a concurso ahí porque pensé que quizás yo venía defendiendo adultos, digamos, en la Defensoría de Pobres. Quizás la temática de infancia tenía otros condimentos interesantes, la vulnerabilidad. A mí me impresionaba mucho el tema de que la Defensoría siempre me hacía cargo de gente que venía muy quemada, reincidentes, no los primarios. Vos ya digamos, defendés a gente que ya pasó varias veces por la cárcel. Y eso es difícil porque defender a alguien que ya viene con varias caídas y con prontuarios es difícil, digamos. Ya hay una carrera detrás. Los pibes entran crudos, son los primarios, digamos. Entran por primera vez. Y en ese sentido me parece que hay mucho más para hacer. Se puede rescatar, trabajar, hacer un trabajo legal más profundo. Y bueno, me metí en eso por eso, ¿no? Para trabajar con
con algo que evitara la reincidencia después. Y eso también era literario, ¿no? Me generaba... Es tan literario que deriva en un texto, en un diario, ¿no? El diario de un defensor de pibes chorros. Pero me gustaría ahondar todavía un poco más en ese proceso en el que vos, en ese marco de ese examen, del caso del sujeto que se este, apropió transitoriamente de ese equino, ahí entendiste, vos crees que, mirando para atrás, ¿no? Que ahí entendiste que había algo entre el derecho y la literatura y viceversa. ¿Es ese momento? Totalmente. El derecho se construye con palabras y por lo general las palabras que se usan son burocráticas, son neutras, son asépticas. Entonces, cuando uno las carga con una impronta literaria, les da otro valor, un aura, un sentido, digamos, se transforma, por supuesto, en otro derecho. Y en ese derecho yo creí, por eso mis recursos o mis escritos legales van hacia otro lado, o por ahí les llamaba la atención a los operadores tradicionales. De hecho, ese primer recurso marca todos los recursos que hice después, porque en todos metía poesía, fragmentos. Entonces, ahí viene un recurso AXAT y se reían de lo que escribía. Y a veces eso generaba empatías, incluso en trabajadores acostumbrados a leer siempre lo mismo, escrito, aburrido. Entonces yo le metía otra impronta y a veces tenía efectos buenos y a veces gente que se enojaba mucho también. Como cuando te exigían corbata, me lo has Porque contado. había Bien. gente que no le gustaba, le parecía eso irreverente, incluso bizarro, e incluso a algunos una falta de respeto. De hecho, me iniciaron un sumario por, 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 por eso, ¿no? Por no utilizar las reglas forenses para escribir. Wow. Sí, por no utilizar las reglas de estilo forense. Un juez. Mira vos, le mandamos saludos. ¿Estuviste como defensor penal juvenil? ¿Cuánto tiempo? Estuve desde el año 2008 que asumí en el cargo hasta fines del 2014. Para después, bueno, tiene su proceso también eso. En esos años derivó en un libro que publicaste hace ya 3 años más o menos, que es Diario de un defensor de chorros. Contame de vuelta, es un poco lo que estás contando en realidad, de cómo desde el derecho vos haces un registro, en este caso literario, en formato de diario, de tu experiencia, de los casos que defendiste. Sí, la experiencia profesional, la trayectoria dentro de la trinchera, para mí en algún momento tenía que ser contada, ¿no? Porque, digo, ahí hay muchas, por lo general hay historias que se cuentan en en los expedientes que son historias muy ricas, ¿no? Voces. Digo, ahí hay también la recuperación, un registro de un mundo que los expedientes achatan, esconden y que están llenos de vida, hay peripecia. Y bueno, escribir un libro sobre las peripecias de los expedientes, las historias de los pibes, todo eso era una deuda, pero yo no la podía escribir trabajando como defensor, porque eso era un problema, y tampoco le podía escribir ni bien dejé el cargo, porque los pibes todavía eran chicos, las edades, los nombres, yo no podía utilizar esas historias, además que tenía que cambiar los nombres y demás, por una cuestión de reserva legal, tenía que proteger lo que había hecho y no exponer. Entonces, perdón, discúlpame, pero entonces vos no escribiste el diario mientras Lo tanto. escribí el diario 10, casi 8 años después. ¿Tenías anotaciones o sí? Nada. Yo hacía un diario, hacía un registro de campo. Ajá. Eso sí lo tenías. Sí, Ah, tenía un registro de campo de casi todos los casos. Que en paralelo a las defensas legales que ejercía, hacía mi registro de campo interno, iba escribiendo y contándome a mí mismo las historias, un diario. Pasado 8 años de que renuncié a la función de defensor, tomé la decisión en plena pandemia de empezar a publicar estas historias en una página que se llamaba El País Digital. Y empecé a publicar las historias de a una vez digamos, en cada semana. Y eso generó un montón de lectores que esperaban mis historias del defensor, así las llamé historias del defensor en el diario El País. Y bueno, las fui recolectando y terminaron siendo publicadas en el año 2023 en el libro Diario de un defensor de pibes chorros, que rescata las historias de 10 años atrás. Por lo tanto, todas esas historias ya eran pibes que los había matado la policía, o eran pibes que estaban presos y eran gente grande,
o en muy pocas veces, en muy pocos casos eran algunos chicos que habían podido construir su vida y, digamos, contar y estar bien. Esos pibes también con los que yo después terminé reencontrándome y nada, gente que hoy, gente adulta. Pero bueno, un poco los destinos de cada uno, qué fue de ellos después, ¿no? Ahí empieza tu incursión más allá de los informes más vinculados al derecho y demás. La prosa, ¿no? Como otra vertiente, porque a la poesía nunca la abandonaste. Vamos a volver ahora a charlar sobre ciertos aspectos de tu poesía, pero esa fue la primera vez, ¿no? Entiendo, en esas colaboraciones, en ese medio. No, ya había escrito otras historias, algunos cuentos, en el libro que se llamó El Hijo y el Archivo, que es un libro en realidad que recoge notas, Pensé que era posterior. no, anterior, que recoge notas que fui publicando en distintos medios, Página 12, La Tecla Ñ, en algún momento en Miradas al Sur o en el diario Diagonal, es decir, textos, fragmentos breves, ¿no? Y que fueron a parar al Hijo del Archivo. Mi prosa, mi crónica es mala, no soy digamos, no me cuesta mucho narrar. ¿Te cuesta? Sí, me Mira, cuesta mucho, pero bueno, lo intento porque también para salir el registro de la poesía. Pero mi fuerte es escribir en verso. En prosa hablo en prosa y escribo en verso. me encanta, parece ensayado, pero me das pie justamente porque para volver a tu poesía, eh, que digamos, no dejaste de publicar desde 2003 con Peso Formidable esta parte, este, varios libros, varias antologías, vamos a ir ahora a las antologías también que has editado. Eh, pero ¿qué te pasa con tu poesía, Juli, de 2003 hasta parte, cuando mirás para atrás? Porque después de un recorrido uno tiene algo para mirar hacia atrás. Tu estética, nunca hablamos de esto, hemos hablado de 1.000 millones de cosas, pero ¿te sentís en condiciones de ver tu poesía, tu estética? ¿Te reconoces en algún tipo de eso, de estética o de... ¿Qué dirías de tu poesía? No, yo, digamos, no sé si, digamos, la estética que construí es una identidad vinculada a mi historia y a ciertos registros de la literatura que me obsesionan, ¿no? Es un híbrido, te diría, entre cierta poesía quizás social o nada, que abreva también en la poesía civil, por decirlo en un término, ¿no? Walt Whitman, ¿no? Hojas de hierba. En ese sentido, mi poesía parte de la idea del yo público, digo, Aullido de Ginsberg, es el yo que cuenta, pero en un espacio público, digamos. Siempre me interesó ese registro, ¿no? Siempre me obsesionó esa idea de que el poeta es el constructor de una nación. Esto es Whitman, ¿no? Y que es también Hellman, eh, donde, digamos, el poeta se hace cargo de esa construcción del espacio público, digamos, ¿no? La intimidad está, la privacidad está, el intimismo, eso es parte, porque no existe, siempre es social la poesía en un punto. Pero me interesan los poetas civiles, ¿no? Que se hacen cargo del Estado, por decirlo de algún modo grosero. Eh, entonces leo a ese tipo de poetas que tienen una intervención, una performance sobre la realidad y les interesa pensar la transformación o hablan de un yo que en realidad es un colectivo, de nosotros. Entonces mi estética está vinculada a esa lírica, esa épica. A Mayakovsky, a los poetas rusos, qué sé yo. Bueno, eso explica, mira, de vuelta, me das pie, se agradece, porque esa mirada, esa épica, mucho tiene que ver con las antologías que vos empezaste a activar, a producir, proponer, porque tu quilombo, o tus habituales quilombos en cargos vinculados al ejercicio del derecho, tu inquietud por la escritura de poesía, agregás después prosa en formato periodístico, crónica, también aparece el rol como editor en varias antologías. Todas han generado algún tipo de ruido, lo cual también es muy interesante porque habla justamente, retoma ese legado de esa épica, decir, bueno, acá hay que hacer un poco de ruido. Ruiditos, ¿Eh? ruiditos.
ruidazos también. De hecho, hay un ruido en particular, ya vamos a ir a ese ruido revolucionario. Escúchame, la primera antología es si Hamlet duda. Hablemos un poco de esa antología, contá vos de qué se trató ese proyecto, en qué marco salió también. Bueno, si Hamlet duda le daremos muerte es una antología publicada en el año 2010 y tiene que ver con un poeta platense de Real de Citibel, que es José María Paliagoro, que es un poeta que falleció hace un año. José María me invitó a mí a conformar una colección dentro de su sello editorial La Talita Dorada. eh, y una colección que la pensara a mi manera, pero que tuviera una línea con lo que él venía haciendo, por supuesto, que tenía un registro de poetas platenses, y que recuperara un poco la memoria de la poesía, ¿no? Entonces con Juan Ayub, que fue y que es compañero de Hijos, empezamos a publicar libros de poetas desaparecidos, claro, de no los conocidos, ¿no? Paco Urondo, digamos, que era el poeta. Los detectives salvajes, claro. Entonces, armamos la colección, el sello Los Detectives Salvajes, con poetas desconocidos que no se sabía que eran poetas o que iban a ser, Jorge Mona, o que sí, Favero, Rosa María Pargas, ¿no? Mujeres y hombres de la poesía víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Y entre ellos apareció su papá de Juan Ayub, Carlos Ayub, que dejó un manuscrito, un libro. En realidad la colección nace con ese libro, Versos Aparecidos, Ajá. de Juan Ayub, de Carlos Ayub, que publica su hijo Juan Ayub, y con el cual decidimos armar la colección, que derivó también en un ida y vuelta con nuestra generación, publicar a poetas también que venían pensando esa misma línea de nuestra generación, los nacidos en dictadura, en algunos casos hijos desaparecidos que venían escribiendo, Emiliano Bustos, Nicolás Prividera, el propio Ayub. Y después apareció la idea de armar una antología. Si Hamlet duda le daríamos muerte. Con un corte generacional, ¿no? Como un corte generacional que enfrentase a la generación anterior de poetas. Dijimos corte y ahora vamos a ir a un corte. Que enfrentar o plantear algunos dilemas en términos de manifiesto poético contra la generación del 90 de la poesía teña y de Bahía o de Rosario, ¿no? El sello se llamó Los Detectives Salvajes en honor y en homenaje a Roberto Bolaño en su novela Los Detectives Salvajes, que en ese momento nos partió la cabeza. Digo, Bolaño publicó esa novela a fines de los 90, ganó el premio Rómulo Gallegos y el Herralde con eso. Y fue una novela que nos marcó mucho porque en la historia de Bolaño dos poetas, Ulises Lima y Arturo Velano, que son los alter egos de él, El mismo Bolaño, y Papasquiaro, que es el poeta mexicano amigo de Bolaño, salen a buscar a una poeta de la Revolución Mexicana, Cesárea Tinajero, que está desaparecida. Y bueno, un poco el procedimiento era el mismo. Con Ayub éramos Velano y Lima, y digo, vamos a buscar a los poetas desaparecidos y a rescatarlos. Entonces Los Detectives Salvajes hacía un homenaje a la novela de Bolaño, que planteaba algunos problemas con la generación del 60 y 70, es decir, bueno, la generación sacrificada, ¿no? Para que nosotros, Bolaño lo planteaba también como la revolución perdida, un hecho en el que él había participado de algún modo volviendo a Chile y quedando preso. Bueno. Y bueno, plantear un yo o una identidad generacional de los nacidos en dictadura y los adolecidos en los 90, porque ese era un poco el manifiesto. Nosotros somos poetas que nacimos en la dictadura y que fuimos adolescentes en los 90 y no pudimos construir un dispositivo poético sino después del 2000. De hecho, después del 2001. Entonces, si Hamlet duda de lo de la muerte, es un manifiesto de los poetas que empezaron a escribir a partir de diciembre del 2001 y se enfrentan a la estética de los 90, de la que se llaman los grupos poéticos de los 90, que venían escribiendo cierto posmodernismo, cierta gestualidad que nosotros consideramos vacía o qué sé yo, superficial, ¿no? Digo, y con un conjunto de nombres de poetas que quizás injustamente en algunos casos y en otros no, nada,
les planteamos, digamos, el problema, belleza y felicidad, digamos. Ese era el nombre de los poetas, la consagración de un espacio de arte porteño donde los poetas de los 90 se consideraban muchos consagrados. No digo todos, pero bueno, nosotros nos enfrentamos a eso, no nos gustaba. Entonces, si Hamlet duda le demos muerte, plantea en un manifiesto cortar con esa estética, porque nuestros padres habían, digo, nosotros los 90 es producto de lo que hizo la dictadura, ¿sí? No podemos regodearnos en esa estética, tenemos que discutirla esa estética, porque esa estética es consecuencia de la defección, los 90 es consecuencia de la defección de la dictadura, el neoliberalismo, la cultura neoliberal. Entonces, la estética que planteamos fue releer a Hellman, y reformular algunas cuestiones, digo, con ese gran padre literario que era Hellman, que representaba estéticamente no solamente la política. Digo, en ese momento Hellman, el kirchnerismo lo levanta a Hellman, ¿no? Se le otorga el premio, se le termina otorgando el Cervantes y el Reina Sofía, y es el momento en el que Hellman, digamos, se convierte en un poeta mayor. Y a nosotros ese diálogo con Hellman también nos producía generar una discusión con el padre, digamos, también matarlo a Hellman. Pero matarlo en el buen sentido, es decir, no copiarlo, no plagiarlo, sino también retomar muchas cosas de Hellman y rediscutirlas, releerlas. También abrevando en otras estéticas, el neobarroso o el objetivismo de los noventistas, porque los noventistas eran muy objetivistas, venían de leer a Giannuzzi, ¿no? De la descripción de la realidad, casi sin meterse, digo, describir el objetivismo. Entonces, también, si Hamlet duda de la edad de muerte, es un planteo de discusión con el objetivismo, desde una idea más romántica, romántica, o ponerle. En ese marco se presenta esa antología y en el afán de darle ese corte, realizan un corte que generó cierto importancia porque, no me acuerdo bien cómo, conseguiste o alguien consiguió una guillotina en el Centro Cultural Malvinas, acá en La Plata, y se le dio corte a un libro en particular. Creo que no hace falta mencionar qué libro, pero un autor, bueno, todavía hoy muy, muy reconocido, emblemático de los 90. ¿Qué te pasa con ese gesto que fue tomado como un gesto quizás medio violento? Más, yo entiendo que fue un gesto jacobino, para bien, panfletario en el buen sentido, es decir, bueno, había que hacer ruido. Y vaya si se visibilizó, porque incluso suplementos culturales porteños levantaron la noticia y se escandalizaron ante cómo se va a guillotinar un libro, ¿no? Sí, ¿Qué te pasa a vos con ese gesto, que a mí me encantó, por cierto, de mover el avispero, ¿no? sí, ese es, Que se condice con lo que dice el libro, también lo que propone el libro, ¿no? sí. Lo importante era el libro, lo que decíamos. Después, cuando lo presentamos, dijimos, bueno, hagamos un hecho teatral, digo, no solamente vamos a recitar lo que publicamos en el Islas Malvinas, se presentó, me acuerdo que Ramón Tarruela tenía un espacio ahí, lo hicimos en el espacio que él en ese entonces tenía. ¿Qué hacemos? Y bueno, pongamos una guillotina y guillotinemos un libro de los noventistas. Salió. Y bueno, con Emiliano Bustos, Prividera en ese entonces, Juan Ayú, Eduardo Tinant, que fue el que armó la maqueta de la guillotina, una guillotina enorme. ¿La conservás? No, no, Ah, se la quedó Eduardo, tengo todas las fotos. Pero bueno, sí, se guillotinó un libro. Y horror. todos, claro, todos en torno. Y después se empezó a leer. Y inmediatamente la revista Eñe de Clarín publicó una nota diciendo que se había guillotinado el libro de tal autor, y eso generó una discusión en los blogs. En ese momento Irene Gruz tenía un blog y, bueno, y aparecieron los que defendían y los que resistían a los 90. Entonces eso generó un ruidito, no, digo, pero tomaron nota. Pero sí, se visibilizó esa discusión sobre los 90 Y el libro se vendió por esa pavada, porque en realidad era una gestualidad que lo que buscaba era generar una contraestética y hacer un manifiesto, construir un manifiesto con una performance. Pero el libro se empezó a vender, empezó a expandirse, todos pedían el libro se hizo una reedición. El libro lleva la voz de 60 autores y autoras nacidos en dictadura y que plantean otra estética, digamos, que discuten con estos poetas. Entonces, de golpe, mucha gente que venía escribiendo en ese sentido, incluso gente del interior, porque una de las cosas que los poetas de los 90 hicieron fue ser muy porteños, muy de puerto, Bahía, Bahía, Buenos Aires y Rosario, o sea, nada del interior.
la mayoría de los poetas que están dentro de esa antología son poetas del interior del país, tenía un carácter federal la antología. Y bueno, empezaron a defender que no solamente era una cuestión de estética, sino era también una cuestión de punto geográfico desde donde se escribía, ¿no? Ruido similar generaste con la siguiente antología, que es La Plata Spoon River, ¿no? Quizás no nos quede mucho tiempo para seguir conversando sobre estas cuestiones, pero me gustaría que sintetizaras en qué consistió, porque también vino a visibilizar este caso, la inundación de 2013 acá en La Plata, y una antología urgente, tan urgente como la última, o una de las últimas, que es Toda poesía es contraria al anarcocapitalismo, eh, para, bueno, contar un poquito desde la poesía qué es lo que está pasando con este gobierno eh, narcocapitalista. Escúchame, contame de La Plata Spoon River. La Plata Spoon River es, por supuesto, un homenaje a Edgar Lee Masters y su antología Spoon River, que también es, como decía, de Whitman, es un autor que también es un poeta civil y que reconstruye voces en esa antología apócrifa, ¿no? En el año 2013 se produce la inundación de La Plata y yo soy defensor oficial en ese momento, y ante la muerte de muchas personas por ahogamiento, el gobierno de la provincia, en ese momento estaba a cargo de Daniel Scioli, no publica la cifra oficial de fallecidos, la esconde, la escamotea, y eso hace que yo haga una serie de presentaciones judiciales para impugnar esa actitud del gobierno de Scioli, y lograr que se establezca una cifra real de la cantidad de gente que había fallecido como consecuencia de la inundación. Eso me llevó un montón de problemas. Me presenté ante el juez Arias, en ese momento a cargo del juzgado contencioso 1, que hizo lugar a la acción que yo presenté, y empezó a investigar la cifra real de fallecidos. El gobierno había contado 53 fallecidos, había muchos más, obviamente. Y con el juez pudimos lograr determinar la cantidad real, que fueron 89. Y en el medio de esta impugnación dije, voy a armar una antología de poesía igual a de Si Hamlet duda, con un procedimiento similar al de Edgar Lee Master, donde cada poeta que yo convocase pusiera el nombre a su poema hiciera hablar a estos fallecidos, a estos muertos que el Estado niega. Entonces, en esa Era convocatoria, un movimiento casi espiritista, ¿no? sí, Digamos, espiritista, sí, sí, sí. invoquemos a esos muertos que hablen, que cuenten por qué son negados, que salgan a hablar y que produzcan un hecho político poético. Y bueno, se publicó esa antología donde están los nombres de las víctimas reales, y se presentó un año después en la Plaza Moreno, el 2 de abril de 2014, con las víctimas, con los familiares que se vieron reconocidos en los poetas que hablaban por nombre de los fallecidos. También la antología generó un revuelo tremendo, porque en paralelo salió la sentencia del juez con la nómina real. Entonces estaba el libro de poemas y la sentencia. Era un hecho de justicia poética. Y el libro se difundió muchísimo también, porque era algo, digo, que los muertos salgan a hablar, y cuenten a través de la voz de los poetas, era un hecho novedoso. Creo que en el sentido de lo que en el manifiesto de Si Hamlet duda habíamos puesto, de que había que confrontar con el estético de los 90, La Plata Escurrida recoge esa línea de poetas civiles que irrumpen, de algún modo y se plantan ante el Estado, plantean la resistencia y demás. Bueno, ese libro, justamente La Plata Spoon River, eh, visibiliza algo, pero con mucha urgencia. O sea, es un libro que vos producís. ¿Cuántos poetas tiene, te acordás? Y tiene los casi 89, sí, Bueno, casi, no llega a los 89. ahora esta última antología, última del año pasado, eh, sobre el actual gobierno nacional, una mirada desde la poesía, una mirada de barricada, digamos, o de trinchera, eh, pero son, más allá del valor literario y social, político que puedan llegar a tener, hay un laburo editorial. ¿Cómo, la metodología, cómo es? Porque son, por lo menos estas dos últimas, antologías urgentes, que con muchas voces, y es un quilombo rearmar eso con poquito tiempo. ¿Qué te pasa a vos con eso? Son ¿Cómo? cosas que surgen así, como el libro de la inundación surgió ahí en el medio de la vorágine del Pero expediente. vos entendés que son libros urgentes, eso lo digo, no es casual. El tercer libro se publica cuando asume Javier Milei. Yo, muchos de los que, digamos, desde el mundo de la cultura advertimos que venía por todo, digamos, venía por la cultura, eh, venía a destruir el tejido social y cultural, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y bueno, ya de por sí él lo pregonaba, como candidato
y fue una de las primeras medidas que tomó, fue atacar al cine, a la literatura, atacar a la plástica, al teatro, digamos, cerrar los institutos. Es decir, bueno, de entrada planteemos un libro manifiesto donde podamos sentirnos unidos y escribamos textos en contra de esto que se viene. Justo en ese momento un pintor cubano hizo un óleo con la cara de Milei y se lo regaló cuando asumió. Este pintor cubano le mandó el cuadro. Entonces yo le escribí al pintor cubano y le digo, mirá, le escribí por Instagram. Me contestó me diciendo, vos le regalaste este cuadro a Milei, me gustaría usarlo para la tapa de un libro que estoy escribiendo. Usalo, me dice, pero mirá que es en contra, le digo. Él era un militante libertario cubano que vivía en España. Un gusano igual, un gusano. Usalo igual, me dice. Bueno, es que armé una tapa con el rostro desencajado de Milei en un óleo, que es el cuadro de este pintor. Richard Somonte se llama el pintor, y esa imagen tan fuerte de un Milei enfurecido, de un Milei transformado, desencajado, convocó enseguida a los poetas, que son son 170 poetas de todo el país. El procedimiento fue igual que en Sijam de Duda, abrí el juego, pero no con la idea de hacer un libro en papel, sino sacar un libro en PDF urgente, ni bien asumió Milei. Bueno, para que se entienda, es un correo tuyo Convocando poemas que ya venían escribiendo en las antologías anteriores, sin duda. con plazos obviamente muy concretos. Con plazos, vengan y escriban. Y después yo hago una selección. No voy a publicar a todos, porque no puedo, no me da la dimensión. Recibí 800 textos. Hice un recorte de 170, de que que no se reiteraran los tópicos, que muestre la riqueza de lo que significaba neoliberalismo y poesía, o neoliberalismo acelerado, ¿no? Porque esto es... Yo tomé la frase de Hellman de un libro que publicó en la década de 60 que dice: toda poesía es hostil al capitalismo. Bueno, reescribir ese concepto, y toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, refundar el concepto de capitalismo tardío y convocar a partir de esa frase más un manifiesto que yo planteo, en el que planteo, digamos, lo que se viene, medio proféticamente, digamos, vienen por todo, vienen por la cultura, vienen por la poesía, vienen por la palabra. Y bueno, los textos reconstruyen los tópicos clásicos del Estado libertario, ¿no? Los trolls, Conan, la peluca de Milei, su hermana, bueno, la destrucción, la catástrofe, son poemas que de alguna manera dialogan con los elementos de lo que estamos viviendo. El libro se publicó en El Cohete a la Luna, en Página 12, Círculo PDF, y llegó un momento que había que hacerlo en papel. Y bueno, hicimos presentaciones en incluso con presentaciones en Córdoba, Rosario. En Plaza de Mayo, que para mí era importante presentarlo frente a la Casa Rosada, porque hacer un libro de esa naturaleza y no presentarlo frente al presidente no tiene sentido. Y bueno, lo presentamos con las madres y arengamos en la plaza. El libro circuló muchísimo y ya es un libro que quedó viejo. Hay que escribir, ahora estoy armando el tomo 2 con la tapa de la hermana del presidente, y es toda poesía, es hostil al anarcocapitalismo, menos el 3%. Ese es el tomo 2, que van a venir otros poetas contando lo que pasó 2 años después, que es un poco lo que profetizamos en aquel tomo, pero bueno. Tenemos que ir cerrando. Quiero preguntarte rápidamente por tu interés en una poesía, ¿cómo llamarla? Espacial, sideral, ¿de dónde viene ese metejón? Entiendo de los poetas rusos, ¿no? Además, pero... No, viene de lecturas de Julio Verne, de cuando era pibe, viene de Ray Bradbury, que era un poeta, no solamente un narrador. Contanos si crees qué estuviste haciendo al respecto. Bueno, en algún momento me empecé a meter en el género de la poesía y la ciencia ficción. La ciencia ficción siempre es narrativa, por lo general pero hay un espacio, un registro de la poesía y la ciencia ficción desconocido. Y bueno, empecé a investigar. El padre de Tarkovsky era un poeta del cineasta, ¿no? De hecho, la película Stalker retoma algunos textos de su padre. Eso me obsesionó mucho. En algún momento armé algunos libros de poesía y ciencia ficción. El primero es Perros del Cosmos, que es un trabajo sobre noticias de la conquista espacial, de viejas revistas Life y del Pravda.
donde reescribo esas noticias con los elementos, digamos, del artefacto Laika, el cohete Apolo, los personajes digo, Yuri Gagarin, los personajes del mundo de la conquista espacial transformados en el mundo de la poesía, y los perros, sobre todo. Bueno, escribo Perros del Cosmos en función de esa reescritura poética, ya no de expedientes judiciales, que era lo que yo venía trabajando, reescribir poéticamente expedientes, sino trabajar sobre noticias en función del... Y después ya armé una antología universal de la poesía y ciencia ficción que se llama Interestelaria, que trata de unificar y reunir todos los registros existentes de poetas que hablaron del tema, escribieron sobre el tema. Y por último, armé una antología de poesía biocosmista, que es bastante extraño, pero habla de una vanguardia de poesía y ciencia ficción de principios del siglo XX en Rusia, que influenció mucho a los futuristas y que fue parte del proceso revolucionario anterior a 1917. ¿Eso ya salió? Eso salió, se llama Argonautas Ah, sí, Aeronauta, del, claro. del espacio y del universo en realidad, y reconstruye la historia de dos poetas, Argonautas, tenés razón. argonautas del espacio sideral. Nada, es una cosa muy extraña, extravagante, porque eso requirió un ejercicio de traducción del ruso, que obviamente yo no estoy incapacitado, pero que me ayudó una poeta, y por supuesto la inteligencia artificial. Y bueno, es un libro que está ahora circulando y que cierra la trilogía de poesía y ciencia ficción: Perros del Cosmos, Interestelaria y Argonautas. No hay tiempo para preguntarte cuál va a ser el próximo quilombo en el cual te vas a meter. Un poco adelantaste lo de ese libro, ya un poquito más dedicado a la figura de la hermana del señor presidente. Para cerrar, una pregunta que de alguna manera se instaló en el ciclo, que es, vos estás cerca de los 50, mucho más cerca que yo, pero muchísimo más cerca que yo de los 50. Eh, ¿Aparece alguna conclusión, alguna certeza? Mirás para atrás y decís, la vengo llevando bien, hice ruido, no hice ruido. ¿Qué te pasa? ¿Haces algún tipo de balance o lo que fuera? ¿Te pasa algo con el paso del tiempo? Bien, digamos, la identidad se va construyendo, digamos, en permanente construcción. Yo no me acostumbro siempre a estar en el mismo lugar del registro, digamos. Voy investigando, experimentando. Todo lo que tiene que ver con la poesía para mí tiene que ver con la investigación y con nuevos experimentos, ¿no? Digo, me metí en el tema de ciencia ficción, vengo de hijos o de lo que significa eso, me metí en la justicia. Digo, ahora estoy escribiendo una crónica, una biografía, una autobiografía. Digo, en eso llego a los 50 años, reconstruyendo un poco una identidad o tratando de tantearla. No, eh, estoy contento. En general la paso bien. Ahora hice un impasse y dejé un poco el trabajo de abogado. Estoy escribiendo, leyendo mucho, que eso es lo que me importa y me interesa. Te saqué un estoy contento, no es poca cosa. Bueno, Gracias. gracias, Dani.